Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 25 de febrero la iglesia celebra el día de Santa Jacinta. Escuchemos qué podemos aprender de esta religiosa del año 1640. Jacinta en griego significa flor de buen olor. Esta es una de las santas que tuvo dos conversiones o cambios de costumbres de la maldad hacia la santidad. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida mundana a una vida de religiosidad, y luego como Santa Teresa tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Jacinta nació en una familia muy rica en Viterbo, Italia, en 1585. Era hermosa y coqueta, no pensaba sino en vanidad y lujos. Su deseo era contraer matrimonio con algún joven rico y famoso, pero tuvo una gran desilusión cuando vio que su hermana menos hermosa y menos vanidosa lograba casarse con un señor muy importante de Roma, mientras ella, por lo demasiado superficial y orgullosa, la determinaban muy poco los jóvenes. Entonces se dedicó a mayores lujos y más coqueterías, pero esto no la hacía feliz, sino que la llenaba de infelicidad y desilusión. Sus padres estaban afanados al ver su comportamiento tan mundano, pero de pronto un día dispuso irse de monja al convento de las hermanas franciscanas. Tenía 20 años, era la primera determinación verdaderamente prudente que tomaba en su vida. Era su primera conversión. Pero sucedió que al poco tiempo de estar en la comunidad, comenzó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a sus superioras que le permitieran tener allí en el convento todos los lujos que su familia muy rica le podía proporcionar, y más parecía una señora del mundo que una fervorosa religiosa. Asistía con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de sus superioras. Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Y he aquí que la misericordia del Señor le envió dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad. Cuando tenía 30 años, se sentó en las puertas del sepulcro y en medio de los fortísimos dolores se puso a pensar qué le diría a nuestro Señor en el juicio a la hora de su muerte. ¿Y ella continuaba viviendo aquella vida de relajamiento y de indiferencia religiosa? Ofreció sus dolores a Dios para que le perdonara y para que le concediera el don de la conversión, y mandó llamar a un santo sacerdote. Ahora Dios se le iba a dar la salud del cuerpo y la salud del alma. Y aquí le llegó el segundo medio, que el cielo le enviaba para que se convirtiera. Aquel sacerdote franciscano era muy estricto, y al llegar a su celda y verla tan llena de lujos y de adornos, le dijo: «Yo no te puedo confesar, porque tú vives ahí como una mundana, no pareces una religiosa franciscana». Y se alejó diciéndole que el paraíso no estaba destinado para los que viven como ricos, comodones y orgullosos, sino para los pobres de espíritu, que viven sin lujos y sin comodidades innecesarias. Esta enérgica determinación del padre confesor la hizo cambiar completamente. Mandó a sacar todos los lujos de su habitación y al día siguiente, al volver el santo sacerdote, hizo Jacinta una confesión de toda su vida. Lloraba con todo su corazón y se arrepintió de todos sus pecados, y desde aquel día su vida fue otra, totalmente distinta. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión. Dejó sus vestidos lujosos y sus vanidades y empezó a vestir como la religiosa más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó alimentos finos y rebuscados como antes, sino que se alimentaba de lo más pobre y ordinario de aquel convento. A nadie le permite que le recuerde que viene de una familia muy rica, sino que pide que la llamen simplemente la hermana Jacinta y que la traten como a las más pobres hermanitas del convento. Las actas de su canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conversión de su vida era un constante milagro. Eligió como patrono al arcángel San Miguel para que le defendiera de los continuos ataques del demonio. Su humildad era admirable. Se consideraba la más manchada de pecados del mundo entero. Su habitación era totalmente pobre, sin adornos ni comodidades.
La nombraron maestra de novicias y exclamaba: «Yo no he podido gobernarme a mí misma, por lo tanto, no voy a ser capaz de gobernar a otras». Pero en este cargo demostró su gran sabiduría y una exquisita comprensión y bondad para comprender a los más débiles. Tenía el don de consejo y eran muchas las personas que la consultaban. Durante 17 años sufrió de dolorísimos cólicos estomacales y cuando se hallaba sola llorando y se retorcía, pero cuando estaba atendiendo a otras personas se le veía sonreír como si nada estuviese sufriendo. Ella empleaba 3 medios para crecer en santidad: largas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado, la lectura de libros espirituales y el seguir los sabios consejos del sacerdote que la había convertido, el padre Bernardo Bianchetti. Lo que más le pedía a Dios era la conversión de los pecadores, y con sus oraciones y sacrificios obtuvo del cielo la conversión de un temible pecador de Viterbo, Francisco Pasini, y este cambio de tal manera su comportamiento que no solo dejó sus maldades antiguas, sino que en adelante se dedicó a ayudar a la santa en sus actividades apostólicas y en sus asociaciones espirituales. Santa Jacinta fundó 2 asociaciones, la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Esas personas se dedican a visitar enfermos e instruir niños en la religión y desagraviar a Dios por las ofensas que le hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Dios le concedió el don de profecías y anunció muchas cosas que iban a suceder en el futuro. También obtuvo el don de milagros, consiguió admirables curaciones, y el Señor le concedió el don de conmover los corazones, aun los más duros y empedernidos, y por eso consiguió tantas conversiones. Murió Santa Jacinta en el año 1640. La Santa Sede declaró al canonizarla: el apostolado de Santa Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Es por eso que hoy es el día de Santa Jacinta. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en Jacinta podemos ver que tú y yo también necesitamos conversión. En la vida de todo ser humano son necesarias 2 conversiones. La primera de ellas cuando me acerco al Señor, y la segunda cuando ya estoy cerca de Él, dar pasos hacia la santidad. Hoy es un día para analizar nuestras vidas y ver qué cosas aún no he podido cambiar, y rezarle al Señor y orar a Él para que nos ayude a cambiar, para que nos ayude cada día a ser santos, porque Dios nos dice: sean santos como yo soy santo. También oremos por los predicadores, oremos por aquellos que no conocen de Dios, oremos por aquellos que pecan tanto y ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos también al Señor que como Santa Jacinta nos conceda el don de hacer milagros, el don de profecías, pero el más importante, el don de conmover los corazones, para que cada vez que tú hables con alguien, sea Dios quien hable por ti y esas vidas se encuentren con el Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.